caso es sencillamente impulsar una idea política y una idea económica de la que uno el pacto político que se está planteando, que se está discutiendo, es la sí. posibilidad de una cercanía en proyectos y en modelos políticos. El neoliberalismo planteado por el fujimorismo. De hecho, la ruptura del orden democrático fue para imponer de manera brutal el neoliberalismo en el Perú. Imponerlo de la manera en la que se impuso y, como se ha señalado, con mucha más radicalidad incluso que en Chile. Entonces, ese modelo económico y político que representa el fujimorismo, más allá de si lo hace en un orden democrático o en una ruptura del orden democrático, es lo que probablemente están planteando como posible alianza. Ahora, en la hipótesis negada que gane Julio Guzmán y que necesite una bancada, yo creo que habría un gesto de grandeza de parte de las otras fuerzas políticas si es que se llega a un consenso en relación a una agenda, que yo creo que es lo que reclama la ciudadanía para con nosotros los políticos, una agenda de madurez. No podemos negarnos a priori, en el sentido de que esa agenda permita que el Perú empiece a recuperar el camino de la economía, permita, por ejemplo, que solucionemos los problemas de la seguridad, permita que nos integremos mejor en términos de desarrollo, de regionalización, etcétera, etcétera. Bueno, se puede discutir, para eso es la política. Y en ese sentido, las bancadas, que teóricamente son opositoras, en un gesto de grandeza, también hay antecedentes de eso en el Perú político, le podrían dar los votos que requiere el próximo gobierno. Digo esto en esa hipótesis negada. La discusión... El tema, Juan, creo, es que el señor Guzmán se plantea como lo nuevo. Precisamente se plantea como una propuesta de política diferente a lo que plantean los partidos tradicionales. Yo entiendo, obviamente, que si el señor gana las elecciones y tiene que pactar, y lo entiendo porque además sé que ocurre en otros lugares, va a tener que pactar y ceder un conjunto de cosas. Lo que se está anticipando con la declaración que ha hecho el señor Sagasti o la que hizo Aguirre la vez pasada es que no hay tanta diferencia en el tema de fondo. Tienes una empaquetadura nueva, pero el contenido del modelo que se quiere mantener es prácticamente similar. Yo creo que es la desesperación de Francisco Sagasti que no tiene una bancada, una distinción profunda frente al tema de si hay un cambio o no hay un cambio de modelo. Leer unas declaraciones del señor Sagasti aquí justo en Gestión. Dice... Cuando una entrevistadora me pregunta qué haría en el Congreso si no tiene mayoría, lo que contesto es que se conversaría con todas las fuerzas políticas. Una cosa es conversar y buscar acuerdos puntuales y otra es celebrar alianzas. Nadie ha hablado de alianzas con ningún partido. Conversar no es pactar, parece que ni Julio Guzmán ni ninguno de nosotros es un candidato anti. No tenemos esa concepción. Somos un partido por el Perú. Es todos por el Perú. Aquí no hay antifujimorismo, para empezar. Vamos a negociar con todos, no solo con el fujimorismo, con todos los movimientos políticos, dijo el señor Sagasti. Ahora hay que recordar, y eso lo precisa también Gestión, que el señor Guzmán se declaró antifujimorista hace menos de una semana. Es parte del tema, se declara de una manera y después de otra manera dependiendo de la coyuntura y el contexto. Y dijo que eran los fujimoristas los que estaban los que se beneficiarían con todo, cuando estaba haciendo su vigilia del Frente. Lo que sucede es que él vio que hubo algunos artículos en el cual los antifujimoristas estaban con él y le estaban permitiendo tener esa votación, y bueno, por eso es que se colocó en esa posición. Vamos a escuchar lo que dijo en Arequipa el candidato Julio Guzmán. No tenemos el byte, bueno, pero sí lo conocemos de todas maneras. Estuvo en una presentación, un acto de campaña que se ve cuando uno ve las imágenes bastante acalorado y comienza diciendo, digamos, insistiendo en el condicional de si la gente no quiere que vaya, pero se entiende que él sí quisiera que vaya el proyecto Tía María, no irá. Y conforme lo van confrontando, él termina diciendo, no me han escuchado, yo he dicho que si no quieren, no va. Es a eso a lo que se refería Anissa Bláver hace un momento. Lo que pasa es que, digamos, es importante en el debate político programático que debemos tener en el país, por ejemplo, leer y contrastar las opiniones de los candidatos. El señor Guzmán, en una entrevista en El Comercio, dijo claramente, me voy a sacar la mugre porque todos los proyectos mineros salgan adelante. El señor, en una entrevista, clarísimamente en un panel en el que le preguntaron sobre la consulta previa, claramente dijo que no creía en la consulta previa. Luego de eso, ante la presión que muchísima gente ejerció, porque la consulta previa, Mario, ha significado una pelea muy grande en el Perú. Y nosotros tenemos que reconocer que a pesar de que firmamos en los 90s el 169 de la OIT, recién hace poco se ha logrado su implementación después de muchísimo tiempo y de muchísimo costo social para que esto ocurriera. Entonces, el señor rápidamente se dio cuenta y tuvo que cambiar de opinión. Sobre el tema de Tía María, él ya había tenido declaraciones, claramente señalando que el tema era un tema de cómo se lograba implementar. Insisto, la declaración clara en el diario El Comercio, donde el señor dice, me voy a sacar la mugre por sacar adelante los proyectos mineros. Llega Coca Chacra y es evidente que la población, en un lugar donde hay una resistencia muy grande a este proyecto, no va a recibir con muchísimo agrado el tema. Y lo que ha hecho el señor es inmediatamente cambiar de opinión y decir, bueno, si es que la gente no quiere, entonces no habrá. Entonces, digamos, el señor entra en contradicciones permanentemente
presidente sobre realmente qué piensa o no piensa para el país, ¿no? Yo insisto, lo nuevo, lo verdaderamente transformador, es algo que requiere tener consistencia y solidez en lo que se propone, ¿no? Y por eso, por ejemplo, a mí me queda clarísimo que Verónica Mendoza, tú la pones antes y después, tiene exactamente la misma opinión, ¿no? Lo cual no es bueno en política necesariamente. No, yo creo que sí es bueno Porque en casos de principios, perdóname Juan, en el cual si te dicen si defiendes la consulta previa o no, y decir no, y después sí, creo que el tema es de derecho y de fondo. Pero permanecer en ciertas cosas no necesariamente es una virtud política. A veces creo que a veces es conversar. importante, Pero mira, Juan, en el caso de Julio Guzmán, en una sociedad como la nuestra, que favor, cambian tanto de opinión, discúlpame. Por favor. Mira, en el caso de Julio Guzmán, evidentemente la contradicción permanente, y no solamente está demostrando estos cambios de actitud en relación a un proyecto, en este caso el de Tía María, sino que a mí lo que me sorprende, lo que me preocupa, lo que verdaderamente me sobrecoge es notarlo sumamente nervioso cuando se trata de enfrentar a una asamblea popular o tener que defender sus puntos de vista. Lo bueno de los periodos electorales es que nos permiten ver el temple de los candidatos. Y nosotros, al menos yo, estoy observando que en las últimas intervenciones del señor Guzmán, apenas recibe la mínima presión, empieza pues con un proceso de nerviosismo evidente que se manifiesta en su pestañeo, en una serie de cosas, lo cual demuestra que no necesariamente tiene la solidez, el temple y la personalidad suficiente como para poder enfrentar momentos verdaderamente complicados. Y el Perú es un país muy complejo para gobernar y lo que se viene va a ser aún más complejo. Entonces, cuando él hace afirmaciones de este tipo, se hará lo que el pueblo diga, él solo está sembrando la semilla para los futuros conflictos. Es el equivalente a la precisión que hizo Ollantumal en campaña, ¿no? Agua sí, oro no, y luego tiene que cambiar de opinión. Entonces el pueblo le exige rendir cuentas porque se siente traicionado y empieza el conflicto, pues se desata. Cuando él dice se hará lo que señala el pueblo, me imagino yo en un eventual, vuelvo al supuesto negado, que sea presidente de la República, ese proyecto simplemente ya lo mató, ¿no? Es decir, con la irresponsabilidad de su declaración, él ya está sembrando la semilla del conflicto. ¿Por qué? O no tiene asesores, o no tiene conocimiento de la política, o no sabe lo que es una asamblea, nunca ha estado en ella, creo yo, no tiene ningún tipo de experiencia política, empieza con compromisos que luego en la misma asamblea va destruyendo y termina con una cosa completamente distinta a la que empezó. Ha sido funcionario. Pero por eso mismo, pero un funcionario de segundo nivel, dicho sí. sea de paso, y durante 6 meses, o sea, tampoco tiene la experiencia que dice tener. 6 meses con el señor Curburneo y 6 meses con el bueno, señor Jiménez. Peor aún, ¿no? Y él mismo se autotitula como una mesa de partes. Entonces, en lugar de darle dignidad a su puesto, él mismo se reconoce, tendrá espíritu de mesa de partes. Entonces, cuando lo vemos en ese desempeño en Tía María, verdaderamente me preocupo. ¿Por qué? Porque no se puede vivir de espaldas a una realidad que es evidente, que el Perú necesita un desarrollo territorial, un ordenamiento territorial, y ese tiene que ser el gran debate a raíz del cambio climático en los próximos años. O sea, hay temas de fondo mayores. ¿Por qué un ordenamiento territorial? Porque tampoco podemos vivir de espaldas a los recursos mineros. Pero estos recursos mineros tienen zonas en las cuales se puede explotar y otras zonas en las cuales se tiene que dar prioridad a otro tipo de cosas. Y eso es pero perdón, Marisa, pero eso es lo que no... Con... No, es que tú has intervenido, si medimos has estado por lo menos 30% más que yo. Verdad, bueno. Entonces, la idea es que Julio Guzmán plantee al menos ideas concretas que le permitan a él desarrollar algún tipo de relación con la población y nos lleve a debatir problemas de fondo. Disculpa que te cambie de tema, pero vamos a tener que pasar a una pausa y efectivamente cambiar de tema. Pero